Bien, mis queridos adultos, ahora en la segunda parte de la clase vamos a continuar en la guía número 3. Aquí vamos a hablar sobre el texto informativo, el cual uno puede deducir que se extrapola de una de las particularidades que tiene el texto expositivo. Y aquí nosotros tenemos que tener claro que aquí el propósito central es dar a conocer algo, o sea, algo que alguien no sabe, ni que conoce, ni que maneja. Por lo tanto, su función es fundamentalmente referencial, o sea, nos focalizamos en la función específica del contexto, o sea, nos referimos a algo. El emisor informa a un receptor un hecho, una situación o una circunstancia que ha ocurrido y que ha afectado a un grupo de personas o una sociedad o un conglomerado, sin que intervengan terceros, solamente se cuenta de lo que se ve. Y primordialmente se habla de hechos concretos, de dignos, medibles y contables, en tanto las emociones y los deseos quedan fuera de él. El lenguaje de un texto informativo debe ser sobre todo formal. Aquí el cachai, oye tú, los impersonalismos no entran. La comunicación tiene que ser totalmente asimétrica, no simétrica, no es un tú a tú. En cierto modo, este es diferente al que utilizamos día a día para comunicarnos en forma oral y distinto, también del que usamos para escribir textos de otra índole. Esta diferencia radica en que debe ser un lenguaje ejemplar, preciso y correcto. Es como lo que yo intento hacer en la medida que les transmito las clases. No utilizo un vocabulario que no sea comprensible, pero tampoco utilizo un vocabulario que es de un tú a tú. Porque para eso tenemos los amigos, tenemos los familiares, los contextos en los cuales nos desenvolvimos. Un ejemplar, al escribir un texto informativo, debe ser usado un lenguaje formal, un léxico variado y comprensible de acuerdo con el receptor y propósito del escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría, por ejemplo, hablarles del sintagma nominal que se subyace a lo que es la verbalización, porque con eso encontramos la neutralidad de la lingüística y como ustedes me dirán, ¿qué diablo quiso decir la profesora? ¿Por qué tiene que ser accesible? El lenguaje tiene que ser accesible, o sea, la persona que lea la información tiene que entenderlo. Por ende, recordemos que habíamos dicho que dentro del texto expositivo teníamos textos que eran especializados y textos que eran más populares. Los especializados van dirigidos y el lenguaje va dirigido a personas que conocen y manejan de la temática. No se deben usar, tenemos que tenerlo claro, en las formalidades, palabras familiares ni vagas, ni mucho menos indecorosas, porque pierde la calidad del mensaje de lo que se está diciendo, pero tampoco se trata de usar palabras extremadamente rebuscadas, ¿ya? Si uno utiliza textos extremadamente redundantes y palabras muy rebuscadas, a las finales la comprensión se vuelve difusa y las personas tienden a perder el enfoque de lo que se está declarando. Por ejemplo, en un texto de este tipo no se pide una paleteada, se pide un favor, no se dice permiso, sino autorización. No se habla de la Panchita Bravo, sino que de Francisca Bravo. Se van a dar cuenta que yo les mencioné hace poquitos segundos que existían dos tipos de relaciones para dirigirse a un público. La relación asimétrica es que es de un yo a usted y la otra que es de un tú a tú, que es la simétrica. Cuando hablamos de que el texto tiene que ser preciso, hablamos de que el texto tiene que ser muy claro, que debe evitar el uso de palabras o frases que lleven a dobles interpretaciones como metáforas u otras figuras literarias. Si bien es cierto, sabemos que el lenguaje es muy connotativo, no podemos nosotros permitirnos que se den dobles lecturas, porque si no pasamos a ser personas ambiguas. Lo importante es ser de una línea precisa, clara y concisa. El mensaje debe quedar perfectamente claro para quien lo lee, ya que el objetivo que se debe cumplir es informar, y un receptor confundido no estará informado. Por ejemplo, no se utiliza esta cuestión o cosa, o algo para referirse a un tema específico, a un concepto. Es como, ay, ¿sabes que yo quiero que tú entiendas que se está hablando de esta cosa? Pues esa que se va a votar el 4 de septiembre, ya, pues tú cachai esa que se va a votar. O sea, ¿estás hablando del texto constitucional? Eso es algo preciso. Correcto, un texto informativo debe estar escrito de acuerdo con las normas ortográficas. Las normas ortográficas son de tres tipos: literales, acentuales y puntuales. Asimismo, las frases y oraciones deberán estar bien construidas, los párrafos serán coherentes y la estructura total será lógica. Se deben evitar repeticiones como, por ejemplo, en lugar de el siguiente informe es para informar sobre la información, preferir el siguiente informe tiene por objeto señalar sobre el estado de,
utilizar excepto en vez de excepto, orfandad en lugar de orfandad, etcétera, etcétera, etcétera. A veces nosotros utilizamos dentro del coloquialismo palabras apocopadas o palabras que no están ajustadas a la norma formal. Si la palabra existe, hay que emplearla como el caso de incompatible, evitando el uso de no compatible. ¿Ya? Ejemplos de los textos informativos más recurrentes tenemos la noticia, el informe y los de divulgación científica. Para poder saber si ustedes comprendieron lo que es que un texto sea ejemplar, preciso y correcto y que tenga estas tres grandes características del texto informativo, les voy a pedir que ustedes realicen una breve noticia en no más de 2 párrafos sobre qué fue lo que hizo el presidente Boric durante la última semana. Es una noticia contingente, todos hemos visto alguna noticia, todos hemos sabido que se entregó el texto de la nueva Constitución para que este sea votado el 4 de septiembre, pero ¿qué hizo el presidente Boric? Llamó a la población a que se informe qué cosa hizo el presidente Boric. Es lo que ustedes van a responder dentro de esa noticia, considerando que este va a ser un texto informativo, que tiene que ser preciso, correcto y ejemplar, evitando la redundancia, siendo coherente, cohesionado y utilizando las reglas de ortografía lo más concretas y precisas posible. Terminada esa tarea, pasan a la parte 3 de esta clase.